Muy buenas noches amigos, soy Laura Guzmán, bienvenidos a Frontal. Esta semana tuvimos la oportunidad de estar en la cobertura de prensa del presidente Luis Abinader en su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cubriendo todas las incidencias de su discurso y toda la agenda que el presidente discurrió con la diáspora dominicana en la ciudad de Nueva York. Pero hoy en Frontal estaremos conociendo los orígenes de la Organización de las Naciones Unidas. Hablamos sobre la primera intervención del mandatario Luis Abinader ante Naciones Unidas. Uno viene a estos encuentros, no es solamente el discurso que uno da, es los contactos que tenemos con los diferentes países. Ese acercamiento que él ha tenido ahora con la diáspora, o sea, ha tenido una agenda totalmente llena de actividades, demuestra que tiene un interés genuino en que la comunidad dominicana que vive en Nueva York sienta que su país no lo ha abandonado. Y también profundizamos acerca de la creación de esta organización, de la teoría a la práctica. ¿Qué ha logrado Naciones Unidas? En el año 2009 tuve la oportunidad de pertenecer al grupo de jóvenes miembros de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas, ANURD, entidad que me permitió participar de las simulaciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sede en Nueva York y también en su sede en México DF. Una iniciativa del expresidente Leonel Fernández de la mano con su visión de globalización, también con la Fundación Global Democracia y Desarrollo and the Global Foundation for Democracy and Development para incentivar e impulsar el liderazgo juvenil. En ese entonces me desempeñé también como parte del equipo de comunicaciones de la referida entidad. Hoy es más que un sueño materializado estar desde ahí, desde la sede de las Naciones Unidas en una cobertura especial sobre la primera intervención de nuestro presidente Luis Abinader ante la Asamblea General de la ONU. El nombre de Naciones Unidas, acuñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, se utilizó por primera vez el 1 de enero de 1942 en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos contra las potencias del eje. En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados deliberaron sobre la base de propuestas preparadas por los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos, entre agosto y octubre de 1944. Una inquebrantable unidad de determinación. Encontrar un medio para acabar con las guerras. La carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los representantes de los 50 países. Polonia, que no estuvo representada, la firmó más tarde y se convirtió en el miembro número 51. Es mi deber, honor y privilegio solicitar el voto para la aprobación de la Carta de la ONU. Las Naciones Unidas es una organización internacional fundada por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Hoy cuenta con 193 países miembros. En la actualidad, 193 estados son miembros de las Naciones Unidas que están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General. Debido a las facultades que le confiere la Carta y su singular carácter internacional, las Naciones Unidas pueden tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, como la paz y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el desarme, el terrorismo, las emergencias humanitarias y de salud, la igualdad de género, la gobernanza, la producción de alimentos y mucho más. La ONU también proporciona un foro para que sus miembros puedan expresar su opinión en la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y otros órganos y comisiones. Al permitir el diálogo entre sus miembros y la organización en las negociaciones, la organización se ha convertido en un mecanismo para que los gobiernos puedan encontrar ámbitos de acuerdo y resolver problemas juntos. Sin dudas,
es uno de los edificios más conocidos del mundo, la sede de la ONU en Nueva York. Desde ahí, los 193 Estados miembros de esa organización, que fue creada en 1945, se reúnen para de forma pacífica intentar resolver sus contenciosos para preservar la paz, la seguridad y la justicia internacional, de acuerdo con la Carta Constitutiva de esta entidad. La sede principal de las Naciones Unidas está ubicada en Nueva York y fue construida entre 1949 y 1950 junto al East River, en 17 acres de tierra compradas al principal constructor neoyorquino de la época, William Seckendorf. La compra fue ordenada por Nelson Rockefeller, después del inicial ofrecimiento de situarla en la propiedad de la familia Rockefeller en Quicket, rechazado al considerar que se encontraba demasiado alejada de Manhattan. Aunque está en la ciudad de Nueva York, el territorio ocupado por la sede de las Naciones Unidas se considera territorio internacional. La ONU se compone de la Secretaría General, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Otros órganos como la Corte Internacional de Justicia y un sinfín de agencias asociadas como la UNESCO, dedicada a los temas culturales, o la Organización Mundial de Comercio, OMC. La Secretaría General la forma el Secretario General y su personal. El Secretario General es el más alto funcionario administrativo de la organización y es nombrado por la Asamblea General a propuesta del Consejo de Seguridad por un periodo de 5 años. La Asamblea General es el principal órgano representativo, deliberativo y de formulación de medidas de la organización. Acoge a representantes de los 193 países miembros y tiene como cometido discutir y emitir recomendaciones sobre todos los temas recogidos en la Carta. Por último, el Consejo de Seguridad es el órgano de la ONU por excelencia que se dedica a mantener la seguridad y la paz mundial. Está compuesto por 15 miembros, 5 de ellos permanentes, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, y 10 rotatorios, elegidos por la Asamblea General por un periodo de 2 años. La Carta establece también los principios de las relaciones internacionales basados en la igualdad soberana de los Estados miembros, su compromiso en la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados miembros y el deber de asistencia en las acciones emprendidas por la ONU. Es momento de una pausa comercial y cuando regresemos hablaremos de cómo un país puede ingresar a la ONU y ser miembro activo de este organismo internacional. Hoy soy el resultado de aquel día, de ese otro hoy en que me atreví a cambiar, de aquel día en que casi renuncio, pero decidí continuar, de ese otro hoy en que llegué a la meta, pero fui más allá, de cuando sentí confusión, pero busqué consejo. Hoy estoy aquí gracias a esos momentos que moldearon mi futuro, mi ahora. Con nosotros, tu futuro está presente. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. La Secretaría General de Naciones Unidas es el órgano administrativo cuyo titular es la máxima representación diplomática de las Naciones Unidas. En 75 años, la ONU ha tenido 9 secretarios generales. Entre sus competencias se encuentra la de convocar el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y otros organismos de la ONU. Está asistido por múltiples colaboradores en todo el mundo y entre sus obligaciones se encuentran la ayuda a la resolución de conflictos internacionales, administrar operaciones en pro del mantenimiento de la paz, organizar conferencias internacionales y reunir información en la implementación de medidas tomadas por el Consejo de Seguridad. La Carta estipula que el secretario general será nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad y su mandato. Este tiene una duración de 5 años, pudiendo ser reelegido al finalizar este.
El 24 de agosto de 2016 se eligió al portugués António Guterres como titular para el periodo 2017-2021. Los predecesores de Guterres fueron Ban Ki-moon de Corea desde enero de 2007 hasta diciembre de 2016, Kofi Annan de Ghana desde enero de 1997 hasta diciembre de 2006, Boutros Ghali de Egipto desde enero de 1992 hasta diciembre de 1996, Javier Pérez de Cuellar del Perú desde enero de 1982 hasta diciembre de 1991, Kurt Waldheim de Austria desde enero de 1972 hasta diciembre de 1981, U Thant de Birmania desde noviembre de 1961, cuando fue nombrado secretario general en funciones. Su designación oficial como secretario general se produjo en noviembre de 1962 hasta diciembre de 1971. Dag Hammarskjöld de Suecia desde abril de 1953 hasta su fallecimiento en un accidente de aviación en África en septiembre de 1961, y Trygve Lie de Noruega desde febrero de 1946 hasta su dimisión en noviembre de 1952. El número de miembros de la ONU ha crecido de los 51 Estados miembros originales en 1945 a los 193 Estados miembros actuales, con la reciente inclusión de Sudán del Sur el 14 de julio del año 2011. De acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, pueden ser miembros de la ONU todos los países amantes de la paz que acepten las obligaciones previstas en ella y que, a juicio de la organización, sean capaces de cumplir esas obligaciones y estén dispuestos a hacerlo. La Asamblea General puede admitir nuevos Estados miembros por recomendación del Consejo de Seguridad. Asimismo, la Carta estipula la suspensión o expulsión de cualquier Estado miembro por violación de los principios consagrados en ella, aunque nunca se ha tenido que recurrir a esa medida. Los Estados miembros cubren una cuota anual para el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. Al día de hoy, prácticamente todos los países del mundo son parte de la mayor organización a nivel internacional para enfrentarse a los problemas de la humanidad. De los 194 países que hay en el mundo, 193 forman parte de las Naciones Unidas. La única excepción es la Ciudad del Vaticano, que tiene el rol de Estado observador. La Asamblea General de la ONU se convierte cada año en el foro diplomático por excelencia. Cada país tiene la oportunidad de fijar sus posiciones sobre la actualidad internacional y además exponer las preocupaciones diplomáticas que se debaten en casa. Hay quienes han podido trascender a través de los años. Sus discursos se escuchan más allá de su muerte. Aquí recomendamos algunos de ellos por orden cronológico. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. 26 de septiembre de 1960, apenas 19 meses del triunfo de la Revolución Cubana, Fidel Castro presentó un discurso que pasó a la lista de récord Guinness como el discurso más largo de la historia, 4 horas y 29 minutos, explicando y defendiendo la revolución que acababa de derrocar a la dictadura de Batista. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
El 13 de octubre de 1960, el primer ministro soviético Nikita Khrushchev reaccionó con furia ante el discurso del delegado de Filipinas que acusaba a la Unión Soviética de haberse tragado a los países de Europa del Este y de haberlos despojado de sus derechos. El premier soviético golpeó con fuerza su mesa con ambos puños, se quitó su zapato derecho y comenzó a golpear la mesa con él. Desde aquel día, la pregunta más recurrente de los turistas que visitan la sede de la Asamblea General es ¿dónde fue que Khrushchev golpeó la mesa con su zapato? 11 de diciembre de 1964, el guerrillero más famoso del mundo encabezó ese año la delegación cubana para denunciar los ataques de Estados Unidos a la entonces joven revolución. «Patria o muerte», exclamó con energía el ministro de Industrias de Cuba, Ernesto Che Guevara, al cerrar su histórico discurso. En su alocución, Guevara defendió la soberanía de Cuba y en plena Guerra Fría habló de las naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes, y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Otro de los discursos que ha trascendido en la Asamblea General de la ONU fue el debut del joven Yasser Arafat, donde dijo: «Vengo con una rama de olivo en una mano y un arma de luchador por la libertad en la otra. No dejen que la rama de olivo caiga de mi mano». El 13 de noviembre de 1974, Yasser Arafat, en su condición de presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, compareció por primera vez ante la Asamblea General por solicitud del Movimiento de Países No Alineados. Su presencia en la ONU causó malestar en Israel y en otros países debido a las acciones violentas cometidas por miembros de la Organización para la Liberación de Palestina, como el asesinato y secuestro de atletas que acudieron a participar en las Olimpiadas de Múnich en 1972. Tras su comparecencia, la Organización para la Liberación de Palestina recibió el estatus de observador en la ONU y la Asamblea General reconoció el derecho de la autodeterminación de los territorios palestinos. En 1975, 4 años después de Idi Amin llegar al poder a través de un golpe de Estado, el mandatario ugandés de facto acudió al debate de la Asamblea General de la ONU. En su presentación dijo que no hablaría en inglés, idioma que dominaba perfectamente por ser una lengua imperialista y colonialista, por lo que cedió la palabra a su representante permanente ante la ONU, quien leyó su discurso en inglés. Este 20 de septiembre se cumplieron 15 años del histórico discurso pronunciado por el líder de la Revolución venezolana, Hugo Chávez, ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Ayer vino el diablo aquí. 20 de septiembre de 2006, el presidente Hugo Chávez dijo: «Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía, en esta mesa donde me ha tocado hablar». Esas palabras del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fueron las más destacadas en la Asamblea General de 2006. La frase empleada por Chávez para referirse al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, cosechó titulares en la prensa de todo el mundo. Pero Dios está con nosotros. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí.
En este mismo lugar huele a azufre todavía. Esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el Diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. 23 de septiembre de 2009. Pese a haber llegado al poder en 1969, no fue sino hasta el año 2009 cuando Muammar Gaddafi hizo su primera aparición en la Asamblea General de la ONU. En un discurso de 100 minutos, el mandatario de Libia desplegó numerosas acusaciones contra Estados Unidos, responsabilizándolos de haber desarrollado la llamada gripe porcina y poniendo en duda la explicación sobre la muerte de John F. Kennedy. Han estallado 65 guerras desde la creación de las Naciones Unidas y desde la creación del Consejo de Seguridad. 65 guerras desde su creación, con millones y millones de víctimas, más que en la Segunda Guerra Mundial. ¿Acaso en esas guerras, así como la agresión y la fuerza se utilizaron en esas 65 guerras, responden al interés común de todos nosotros representados aquí? No. Esas guerras se llevaron a cabo en aras de los intereses de 1, 3 o 4 países, pero nunca de todas las naciones. Toda sesión de la Asamblea General suele tener su cuota polémica y con Mahmoud Ahmadinejad en el podio, esta estaba prácticamente asegurada. 23 de septiembre de 2010, el presidente de Israel en aquel entonces llegó al Pleno a agregar otra teoría sobre lo ocurrido en el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. Según él, algunos sectores dentro del gobierno de Estados Unidos orquestaron los ataques del 2001 con el objetivo de revertir su declive económico, mejorar su posición en Medio Oriente y salvar el régimen sionista de Israel. Su discurso provocó que 33 delegaciones diplomáticas, incluyendo a todos los miembros de la Unión Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Costa Rica, se levantaran y abandonaran la sala. Los gobiernos de todo el mundo aprovechan el debate de la Asamblea General de la ONU para presentar ante la comunidad internacional sus temas de interés. Del zapato de Khrushchev al huele a azufre de Chávez, estos fueron los 7 discursos más polémicos en la historia de los 75 años de Naciones Unidas. Vamos a una pausa y en breve hablaremos de la primera intervención del presidente Luis Abinader Corona ante este organismo internacional. Karen Veras es licenciada en Comunicación Social con maestría en Artes en Periodismo de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico. Terminando sus estudios, empezó a trabajar como voluntaria en una estación de radio en Nueva York, donde le dieron la oportunidad de ser encargada de la producción editorial que salía al aire, dando inicio a una próspera carrera. Y ahora tenemos la oportunidad de encontrarnos con una periodista joven dominicana que resalta la grandeza de los dominicanos en la diáspora. Karen Veras con nosotros de Diario Libre para Frontal. Gracias, Karen, por estar con nosotros. Gracias, Laura, por la invitación y, bueno, saludo también a todos los que están viendo este programa. Karen tuvo la oportunidad de estar con nosotros en el programa especial que hicimos de los dominicanos, de la diáspora dominicana en los Estados Unidos, precisamente en Nueva York, pero yo como que no me quedé conforme. Yo dije, no, como que un Zoom por ahí con el carro. Yo dije, yo tengo que conocerla porque conforme a lo que he leído de su sección
de verdad que quedé totalmente fascinada de que una joven periodista tenga tanto criterio y que tenga ese nicho tan novedoso, innovador, de hablar de la grandeza de los dominicanos de la diáspora. Cuéntanos un poco de todo esto. Bueno, pues es así como dices, Diario Libre tiene una sección dedicada a mostrar pues la grandeza de la diáspora dominicana, como tú mencionaste. Ha sido un tanto complicado, tú sabes, reportar desde aquí lo que sucede en Nueva York, pero creo que no es imposible. Cuando uno tiene las ganas de hacer las cosas, cuando uno tiene el compromiso de informar, poco a poco van llegando pues los contactos, las personas, los lectores, al ver pues la calidad del trabajo y el empeño que todo un equipo, porque no soy yo sola, que le ponemos a este trabajo, pues los frutos se han visto. Sí. Cuéntanos de tu vínculo con la ciudad de Nueva York, residías allá, y cómo se da todo este proceso de que Diario Libre te contrate. Bueno, yo estudié en Puerto Rico, estudié periodismo en Puerto Rico, también estudié comunicación aquí, pero por unas razones un tanto extrañas para algunos, pero a lo mejor para los que estudian comunicación no. A lo mejor tú que estudiaste comunicación sabes que es una carrera un poco complicada. Sí. Y yo no me encontraba aquí. O sea, yo veía a mis compañeras y por una razón u otra yo decía, yo creo que en mi país yo no voy a poder ejercer mi carrera. Y yo dije, necesito buscar, o sea, como que expandirme, abrir mis alas y buscar otro sitio donde yo pueda ejercer mi carrera, no como comunicadora, sino como periodista o con lo que sea que llegue, tú sabes. Y desde antes de terminar la carrera, yo comencé a buscar universidades fuera del país, donde hubieran carreras de periodismo y comunicación afines, tú sabes. Y sin darme cuenta, apliqué a una maestría en la Universidad de Puerto Rico, donde me pagaron mis estudios y me dieron también la oportunidad de trabajar allá como periodista. Así que después de eso, en ese año Puerto Rico estaba pasando una situación económica muy complicada y yo sabía que pues los trabajos en comunicación pues se iban a complicar un poco, sobre todo porque justamente el año en el que yo entré a estudiar habían cerrado el departamento de noticias de Univisión. O sea, la comunicación en sí en Puerto Rico estaba pasando por una crisis un poco complicada y yo decidí irme a Nueva York. Los primeros 6 meses de mi estadía en Nueva York fueron bien difíciles. Tuve que tomar trabajos de todo tipo. Trabajos en supermercados, restaurantes, atendiendo niños. Me tocó dormir en el piso, me tocó mudarme de casas donde lamentablemente era inestable poder estar, porque ese amigo que me recibió solamente por unos días, no podía quedarme mucho tiempo. O sea que viví lo que realmente es ser inmigrante en la ciudad de Nueva York. O sea que sí te puedo contar que verdaderamente fue un proceso bien difícil. Yo no te puedo negar que estuve a punto de tirar la toalla. Joven tenaz y perseverante, que a pesar de las dificultades y obstáculos que tuvo que enfrentar en la vida, no se dio por vencida y luchó hasta convertirse en una destacada periodista que hoy en día es ejemplo de vida para los jóvenes dominicanos. Yo sí sé que tenía una deficiencia con el idioma inglés y entendía que esa era la razón por la que no encontraba trabajo. Yo sentía que estaba muy preparada y yo te puedo decir que yo revisaba las páginas de empleo de medios de comunicación como Telemundo, que era el canal de mis sueños donde yo quería trabajar, y todos los días yo mandaba una aplicación de trabajo, nunca recibí respuesta. Así que una amiga de mi mamá, una prima de mi mamá que me recibió en su casa, le conté la situación y me dijo, bueno, te vamos a ayudar, no sé qué, qué sé yo. Era una persona muy cristiana, muy creyente, y ella conoció a una persona que trabajaba en una radio. Y en esa radio estaban buscando personas que trabajaran como voluntarios. Okay. Yo dije, bueno, el permiso de trabajo me permite ser voluntaria en algo que sea de mi carrera. Eso es muy normal allá, se hace voluntariado en cualquier cosa. Sí. Así que nada, me recibieron en esta radio, comencé como voluntaria, iba una sola vez a la semana porque el trabajo voluntario no se paga, o sea que tenía que seguir trabajando en otras cosas. Yo tenía 2 trabajos, tú sabes, dentro de todo ese trayecto las cosas se complican un poco porque tú te desgastas físicamente, emocionalmente, y aunque yo estaba como voluntaria, pues en algún momento, tú sabes, tenía que terminar. Yo dije, bueno, si de aquí a esta fecha no consigo un trabajo, pues me voy. Y resulta que la persona que era encargada de la radio, encargada de toda la producción editorial, de sacar los programas al aire, se iba a mudar de la ciudad.
y necesitaban buscar una persona que cubriera su lugar. Y justamente el día en el que yo pues dije, mira, yo voy a hablar con ellos, porque en verdad los trabajos no llegaban, yo decía, es tiempo de que yo me vaya. Esa persona me llamó a su oficina y me dijo que el director de la radio había pensado en mí para ocupar ese lugar. Wow. Así que me quedé ahí como responsable editorial de toda esa logística que se hacía ahí. Y yo recuerdo que ella me preguntó, ¿y tú estás de acuerdo? Y yo decía, sí. Claro. No quería notarme como que muy emocionada, sí, tú sabes. Pero en verdad sí lo estaba. Claro. O sea, ese día yo no hice nada de voluntario. Yo le dije, bueno, me puedo ir temprano para yo ir como que ajustando mis cosas y qué sé yo. Y yo recuerdo que yo iba por la calle llorando. Y yo, gracias, Señor, Dios mío, como que no me esperaba esa ventana de oportunidad. Que esa puerta se abriera, de verdad. Después de ahí, junto con este trabajo, comencé a escribir para un periódico dominicano allá, que bueno, ahí también pues se me fueron abriendo puertas y fue una experiencia que de verdad no te puedo explicar. Entonces, ¿cómo llega Diario Libre? ¿Cómo llega la oportunidad? Regresé y me rechazaron de muchos sitios, si te voy a ser honesta. Me decían que a lo mejor estaba muy preparada para los trabajos que estaba buscando, no sé qué. Fue un tiempo también como desértico, donde yo también me pregunté, diantre, ¿por qué no le hice caso a la gente y me quedé allá? Sí. Pero luego llegó Diario Libre. En el mismo medio de la pandemia, yo trabajaba en otro medio de comunicación, una revista muy popular aquí, y durante la pandemia me sacaron por toda la crisis económica que había. Sí. Yo me enteré de que era Diario Libre USA cuando llegué aquí y me dijeron, bueno, esto es lo que tú vas a hacer, y yo me quedé totalmente sorprendida porque yo no sabía que existía Diario Libre USA. Y yo decía como que mira cómo el Señor te pone en los lugares donde sabes que tú vas a hacer un buen trabajo y te vas a destacar, porque verdaderamente, ¿quién diría que ellos estaban buscando una periodista que tuviera experiencia trabajando fuera del país y que esa persona fuera yo y que ese lugar, ese espacio, esa vacante pues estuviera esperando precisamente a mí? Sí. Así que así fue como llegué a Diario Libre. Hablar de dominicanos que han perseguido el sueño americano, imagino que ha sido una experiencia que te ha humanizado mucho. Sí. Así que cuéntame de ese día a día, cómo construías las historias y de esas experiencias. Bueno, mira, gracias al trabajo que yo hice allá en Nueva York y algunas fundaciones a las que me acerqué cuando vivía allá, conocí muchas personas. Y entonces, cuando yo llegué, yo tenía como que muchas cosas en la mente. Decía, mira, estas historias aquí se pueden contar, esto aquí, esto allá. Y poco a poco, tú sabes, fuimos documentando las noticias. Iban llegando una por una. Sí. Una noticia que recuerdo que fue de las primeras que pude leer de tus trabajos fue el dominicano que logró la beca Harvard. Oh. Entonces, de verdad que sí. Pero de estas historias, Karen, ¿cuál ha sido esa que más te ha impactado? Hay muchas, pero yo creo que esta a mí me tocó demasiado. Y es una chica dominicana que se fue a vivir a la ciudad de Nueva York a eso de los 10 u 11 años. Estudió matemáticas y finanzas en una universidad de Nueva York. Luego se fue a trabajar a Londres, luego se fue a estudiar a China, hizo 2 posgrados, trabajaba en un banco de inversiones en la ciudad de Nueva York. Bueno, una vida fantástica. Y hace pocos meses ella decidió regresar al pueblo donde ella nació y creció para darle a los niños clases de robótica, clases de inglés y clases de programación. O sea, retornó acá al país. Regresó al país en medio de la pandemia. Wow. Y ella comenzó con un boca a boca, caminando por el pueblo, diciendo a los niños, mira, yo voy a dar esta clase, no sé qué. Ella construyó una escuelita en el 2º piso de su casa. Comenzó con 10 y ya tiene 50. Y escucharla a ella llorar, hablar de lo que a ella le satisface, ver a esos niños, que hasta yo me emociono, que por la dificultad de las clases virtuales, la única escuela que tenían, o el único sitio donde estaban aprendiendo era con ella. Su gran sentido humano y olfato periodístico le han permitido contar a través de las palabras historias de dominicanos que, al igual que ella, vencieron la barrera del idioma, la tristeza de dejar a sus seres queridos atrás, que superaron las dificultades y lograron el sueño americano. ¿Qué opinas en relación a esos jóvenes que se van, que realmente no les interesa volver? Cuando tú descubres todo ese mundo allá, que te preparas en una universidad de Estados Unidos, que aprendes inglés, que te esfuerzas, porque no es fácil irte a estudiar fuera de tu país, lejos de tu familia. Yo pasé por eso, yo lo viví, yo sé lo que es eso. Y que luego que tú sobrepasas esa etapa de crisis y de adaptación, ver cómo se te abren puertas y cómo tú comienzas a desarrollarte.
a veces, no por justificar, pero sí se vuelve un poco complicado retornar al país que tú amas, que tú adoras, pero que tú sabes que a lo mejor no van a aprovechar ese sacrificio que tú hiciste para crecer como profesional, tú sabes. En otro orden, Karen, tenemos una agenda política también dominicana que trasciende allá. Si algo yo he identificado es que los dominicanos están muy pendientes de los medios de comunicación de aquí, sí. Y a veces yo me sorprendo y veo que la gente está más enterada de la música dominicana aquí, o sea, el que vive allá se sabe la música, todo lo nuevo. Pero en el tema político, como bien sabes, el presidente estuvo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y pasaron muchas incidencias importantes, pero sobre todo porque fue la primera vez que Abinader habló ahí. ¿Cómo sientes la percepción de este presidente que apenas tiene un año y cómo lo perciben nuestros dominicanos allá? Mira, Abinader es por lo que yo puedo, tú sabes, percibir, un presidente que se ha mostrado muy abierto a la diáspora dominicana y que tiene muy buenas intenciones. Ese acercamiento que él ha tenido ahora con la diáspora, o sea, ha tenido una agenda totalmente llena de actividades para reunirse con esa comunidad que vive allá, líderes, comerciantes, políticos, líderes comunitarios en general. O sea que, ¿qué te digo? Que eso haya pasado y que esté pasando que haya pasado justamente en medio de esa asamblea, que haya sacado tiempo para hacer eso, demuestra que tiene un interés genuino en que la comunidad dominicana que vive en Nueva York sienta que su país no lo ha abandonado. Al escribir esas historias que le llegan a tantas personas, ¿cuál es tu objetivo con esas? Mi objetivo es que nuestra comunidad aquí, nuestro país, conozca que los dominicanos son mucho más que el bodeguero, que el que trabaja en una factoría, que el que trabaja en un restaurante, que la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York, sobre todo allá que es donde viven la mayor cantidad de dominicanos, ¿verdad? Son personas que se esfuerzan mucho por llegar a donde están. Para muchas personas estadounidenses, llegar a donde han llegado muchos dominicanos es difícil. O sea, que el hecho de que hayan dominicanos liderando partidos políticos, que estén en el Congreso, que estén en el Senado estatal, en el federal, es un logro para nuestro país porque ellos son nuestra cara. ¿Qué mensaje le dejarías a esos jóvenes que se van tanto a Nueva York como a cualquier parte del mundo en busca de sus sueños y sobre todo también los de tu carrera de periodismo? Yo diría que no se rindan. Yo soy un vivo ejemplo de que tuve muchas piedras en el camino, me tropecé mucho, caí mucho, tuve ganas de rendirme, de regresar. Sentí que las cosas no iban a funcionar, pero yo creo que en mí había algo más que me decía, oye, no te rindas, sigue adelante. Yo creo que es importante tocar puertas porque yo toqué muchas puertas, aunque muchas no me abrieron, las puertas correctas sí se abrieron en el momento en el que Dios así lo permitió. Muchísimas gracias, Karen, por estar con nosotros en Frontal. Y yo creo que aparte de que destaques la grandeza de los dominicanos en la diáspora, hemos podido conocer la grandeza de una joven mujer detrás de historias muy emotivas para todos los dominicanos. La participación de presidentes, cancilleres y representantes dominicanos en la ONU desde su fundación hasta la actualidad ha tenido distintos episodios y momentos históricos. Algunos de ellos han quedado en la memoria colectiva de todos los ciudadanos. En el discurso de Joaquín Balaguer ante la ONU el 2 de octubre de 1961, aseguró que la era de Trujillo había sido una era de terror. Esta comparecencia generó todo tipo de especulaciones en los diferentes sectores nacionales, especialmente en los grupos opositores al régimen, que ya accionaban en el quehacer diario en el ámbito de la apertura democrática decretada al efecto. Este fue el primer discurso de un mandatario dominicano frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Posteriormente, República Dominicana tuvo que esperar 24 años para ser representada nueva vez por un jefe de Estado que elevara su voz ante la Asamblea General de este organismo mundial. La segunda alocución de un mandatario dominicano ante la ONU estuvo a cargo de Salvador Jorge Blanco, cuyo discurso fue en la 40ª Asamblea General del 21 de octubre de 1985, donde delineó los puntos que a su juicio retrasaban el crecimiento del país, citando la deuda externa como principal enemigo del desarrollo nacional. El ingeniero Hipólito Mejía Domínguez es el cuarto mandatario dominicano en participar ante la Asamblea General de la ONU en 66 años de la fundación de ese organismo mundial, en el que pronunció un discurso en el 55º periodo de sesiones, el 6 de septiembre del año 2000, a menos de un mes de haber asumido la presidencia de la República. En su única comparecencia ante las Naciones Unidas, Mejía hizo un llamado a la comunidad internacional sobre la carga económica que significaba para la nación la numerosa presencia de haitianos en suelo dominicano. El tercer mandatario en disertar ante la Asamblea General fue el expresidente Leonel Fernández, quien a cabo de 11 años de gestión gubernamental ha representado al país en 10 ocasiones ante esta Asamblea. En 2006, Leonel Fernández aseguraba que el Consejo de Seguridad de la ONU debía ser ampliado para hacerlo más plural y participativo, para que de esa manera pueda llevar a cabo una representación más equitativa de las distintas regiones e intereses nacionales que hoy prevalecen en el mundo. Complementaba que se requiere además una mayor fluidez en las relaciones del Consejo de Seguridad con otros órganos de las Naciones Unidas tan importantes como la Asamblea General y el Consejo Económico y Social. El expresidente Danilo Medina ha pronunciado 5 discursos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su primer discurso, el 25 de septiembre del año 2012, Danilo Medina solo llevaba 39 días como jefe de Estado. Ante líderes mundiales, dirigió un discurso marcado por la palabra crisis en diferentes renglones como el financiero, ecológico y los conflictos bélicos. Nosotros, los países en vía de desarrollo, no ocasionamos la crisis financiera mundial. Esta crisis, se sabe, fue provocada por la falta de aplicaciones, regulaciones financieras en el sistema financiero internacional, así como por la arrogancia, la codicia y el afán de riquezas. El presidente Luis Abinader realizó su primera intervención de manera presencial ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Algunos de los temas tratados por el presidente dominicano fueron la crisis haitiana, el endeudamiento, la inversión, el comercio y la lucha contra el narcotráfico. Veamos el resumen que hemos preparado sobre esta visita del primer mandatario ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El presidente Luis Abinader viajó el pasado sábado 18 de septiembre a Nueva York para realizar su primera alocución presencial ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde participó en varias actividades y tuvo la oportunidad de reunirse con la diáspora dominicana, con dirigentes de su partido, criollos destacados en el extranjero, funcionarios norteamericanos y presidentes y líderes de otros países. El jefe de Estado salió del país a las 6 de la mañana por el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez en un vuelo comercial. Raquel y yo viajamos toda la vida así solos. Muchas veces pagábamos primera clase porque nosotros podíamos pagar primera clase, claro, y lo hacíamos así. Ahora está pagando el gobierno, nosotros pudimos pagar la diferencia e irnos en primera clase, pero también es un vuelo de 3 horas y lo fuimos en Comfort. Cuando viajábamos con la familia también nos íbamos también ahí en Economic. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué nos quita eso? Y yo soy yo soy una gente que muy privado, me gusta andar con no es populista, Luis Abinader. Y poner bueno, entonces toda la vida fui populista, y si populista es tratar de ahorrar el dinero del gobierno, entonces soy populista. Ahora te van a criticar, sí. Si tú vas en primera te van a criticar, si vas en avión privado te van a criticar. Ahora lo importante no es lo que te critiquen o te dejen criticar, ¿qué es lo correcto? Este es un país pobre. Este es un país que se necesita dinero para los hospitales, se necesita dinero para mejorar la seguridad ciudadana, se necesita dinero para asfaltar las calles, no para llevar a un funcionario en primera clase. A su llegada a Nueva York, fue recibido en el aeropuerto John F. Kennedy por la embajadora dominicana de Washington, Sonia Guzmán, el embajador José Blanco, representante permanente del país ante la ONU, y el cónsul general de esa ciudad, Eligio Jaques.
El presidente Luis Abinader comenzó su agenda con un encuentro con periodistas dominicanos, a quienes respondió preguntas y luego tuvo un conversatorio con funcionarios electos de origen dominicano y el liderazgo de la comunidad criolla en Nueva York. Tenemos varias propuestas muy interesantes con los requerimientos y lo que hemos escuchado que son las preocupaciones de esa diáspora. Abinader participó en la juramentación de 1.200 hijos de dominicanos nacidos en Estados Unidos que adquirieron la nacionalidad de sus padres. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes, muy orgulloso de estar con todos estos dominicanos que tanto nosotros le agradecemos. Esta diáspora tan valiosa de la cual cada dominicano se siente orgulloso. Orgulloso por su ayuda, orgulloso por su solidaridad, orgulloso por su trabajo, orgulloso porque ustedes, con las ayudas de las remesas, con las ayudas que ustedes le dan la solidaridad a su familia, hemos podido pasar esta pandemia en mejores términos que otros países. El domingo, el presidente estuvo en el acto de entrega de reconocimiento a 37 dominicanos destacados en Estados Unidos en las áreas académica, política, deporte y las artes, realizado por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior. Estoy sumamente orgullosa de estar en este momento y que el presidente Abinader haya reconocido la labor y el trabajo que hacemos los dominicanos en la ciudad de Nueva York. Posteriormente, el jefe de Estado se reunió con dominicanos electos en diferentes cargos en Estados Unidos, donde manifestó que es contraproducente el impuesto de $10 en los tickets aéreos para los turistas dominicanos. El mandatario terminó el domingo con el lanzamiento de una bola en el estadio Citi Field previo al comienzo del partido entre los Mets y los Phillies. En la tarde del lunes, Abinader estuvo en el World Leader Forum de Columbia University en el Consejo de las Américas, donde presentó las principales reformas propuestas por su gobierno y acciones llevadas contra la pandemia del COVID-19. A continuación, ofreció una conferencia junto al académico Jorge Castañeda en Columbia University. Después encabezó la apertura de la exposición 1961, Año de la Libertad, en colaboración con City College of New York, que recuerda la lucha de los hombres y mujeres que combatieron la dictadura de 31 años de Rafael Leónidas Trujillo. Somos los herederos de una memoria colectiva que debemos cuidar, pero sobre todo, proteger como el legado más preciado para las futuras generaciones, nuestra libertad y nuestra democracia. Eso es la República Dominicana. En la noche, el jefe del Poder Ejecutivo dirigió desde los Estados Unidos un Consejo de Ministros, conectado de manera virtual con los funcionarios dominicanos desde el Palacio Nacional. Anunció que trabajan para comprar un edificio para el Consulado Dominicano en Nueva York para conseguir la instalación de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y para instalar otras oficinas de instituciones dominicanas. ¿Qué es la finalidad de este consejo? ¿Cómo los servicios del gobierno dominicano pueden atender de la mejor manera a los dominicanos residentes en el exterior? El martes, Abinader estuvo presente en la apertura de los debates de la Asamblea General de la ONU. Sostuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de Guatemala y Ecuador. También se reunió con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El mandatario compartió con el profesor Jeffrey Sachs de Columbia University y presentó la nueva oficina de representación del Banco de Reservas que se abrirá en Nueva York en el Hotel Marriott Marquis. El miércoles tocó el turno al presidente dominicano de leer un discurso ante la Asamblea General de la ONU. En sus palabras, Abinader propuso 3 acciones que consideró urgentes y necesarias para la región: la respuesta a la crisis de Haití, facilidades crediticias a los países en dificultades por endeudamiento durante la pandemia y más inversión para restaurar los recursos naturales afectados por el calentamiento global. A este solemne cónclave le manifiesto que la República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando la solidaridad y la colaboración debidas con el pueblo haitiano. Pero también les reitero que no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití.
Al finalizar la intervención, el canciller Roberto Álvarez informó que el presidente dominicano, junto a sus homólogos de Panamá y de Costa Rica, firmaron un comunicado donde expresaron profunda preocupación por la crisis de Haití. El presidente de la República, Luis Abinader, arribó el pasado jueves al país tras desarrollar una agenda de 6 días en los Estados Unidos. El mandatario y la comisión que lo acompañó regresaron a las 5:15 de la tarde en un vuelo comercial que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Allí, en una breve rueda de prensa, reiteró que, con la crisis de Haití, hay que dejar la retórica para actuar de una vez. Podemos sintetizar que el presidente Luis Abinader cumplió las expectativas que se tenían ante su visita a Nueva York, con las reuniones establecidas con la diáspora dominicana y su primera intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este expresó un discurso totalmente contundente y férreo sobre la situación de la crisis haitiana y que esta le compete a todos los estados de Latinoamérica. Soy Laura Guzmán, gracias por estar con nosotros como cada semana en Frontal y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y cuentas en redes sociales como @frontal con LG. Hasta el próximo domingo.